Querétaro se suma a la era espacial. La UNAM y el gobierno de Querétaro presentan el nanosatélite K-OTO. Expectativas por la visita del presidente a Washington. Se suma de última hora una reunión de negocios de empresarios. Le daré su itinerario. México llega al TECMEC con una planta productiva envejecida, opinan analistas. Irregularidades en 36 de los 100 organismos descentralizados por 4.112 millones de pesos arrojan las auditorías de la Federación. Da positivo en COVID el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien minimizara y hasta se burlara de la pandemia en su país, que ocupa el segundo lugar en el mundo con 65.556 muertos. Fiscalía boliviana acusa a Evo Morales de terrorismo y piden su detención. Aquí en Querétaro supervisa el gobernador los avances de la obra del Distrito Alameda. A su vez, el municipio distribuye 5,000 cubrebocas en los mercados locales. Hoy, la participación de Valentina Márquez, quien nos hablará sobre la brecha educativa, la historia de la semana, y no se pierda al final Tras la Grande. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión 242 de A las 3 Noticias con Criterio. Los saluda su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para darles a conocer las noticias más relevantes generadas hasta este momento. Hoy tenemos una extraordinaria noticia. En alta tecnología, Querétaro se suma a la era espacial en una acción conjunta con la Universidad Nacional Autónoma de México. Un orgullo más para Querétaro. Le daré los detalles más adelante. Bien, pues hoy es santo de Gilbaldo, Fermín y Claudia. Muchas felicidades y un abrazo a una de nuestras grandes fans, Claudia Alcázar. Un abrazote con mucho afecto, con mucho cariño. A mi sobrina, quien se disputa por ahí los primeros lugares con Ana Ayala, con Jorge Ayala, con Lule, en fin, con mucha gente que cotidianamente nos ve, lo cual le agradecemos infinitamente, y también déjenme decirles que nos ayudan a compartir. Bien, hoy es Día Mundial del Cacao. El Día Mundial del Cacao, un producto originario de Latinoamérica, fue pues descubierto aquí y rápidamente se expandió por el mundo. Una bebida deliciosa que además tiene muchas propiedades. Se los recomiendo, pero que sea un buen café, por supuesto. Vámonos al video del día. Estas son las imágenes.
Estas imágenes corresponden al ataque que el grupo de sicarios hicieron al cuartel general, imagínense nada más, después de este osado intento de asesinar al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Ahora se atreven a atacar un cuartel general. El saldo, como se lo informamos, en su momento hubo 12 sicarios muertos. La delincuencia, los cárteles están desatados, ya no solamente en la guerra entre ellos mismos por los territorios, sino que están retando, desafiando al gobierno. Así lo muestra este ataque contra el secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, igual la amenaza de muerte que pesa sobre el secretario de Relaciones Exteriores y también del director de la Unidad de Inteligencia Financiera, nuestro paisano Santiago Nieto, al igual que la del gobernador de Jalisco, quien ya pues tomó la acertada decisión de utilizar guardias especiales y equipo blindado. Bien, vámonos a la historia de la semana. Regularmente se las damos los lunes. Ayer fue un día muy ajetreado, como lo es hoy en la información. Está muy llena de información, muy interesante. Este es el texto que les preparé para la historia de la semana. Conforme se acercan los tiempos, la guerra entre las diversas fuerzas políticas se intensifica. En el mundillo político se busca detectar las debilidades de sus adversarios y sobre ellos exhibirlos mediáticamente, lo que ahora resulta más fácil con las redes sociales. Uno de esos casos es John Mill Ackerman. Ross, nacido en Pensilvania, Estados Unidos, es profesor, conductor y activista político mexicano, obviamente de origen estadounidense, aunque ya con nacionalidad mexicana. Fue presidente adjunto de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo y director de la revista académica Mexican Law Review. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Está casado con Irma Heréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública en esta administración de Andrés Manuel López Obrador. Según su currículum, su formación universitaria fue en Swarthmore College de Pensilvania, en donde dice se graduó como licenciado en filosofía. Comenzó en México sus estudios de maestría en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente regresó a los Estados Unidos para culminar su maestría y graduarse como doctor en Sociología Política por la Universidad de California, Santa Cruz, y habría cursado el grado de doctor en Derecho Constitucional por la UNAM. Esto es lo que se dice. Todo ello generó controversias cuando un senador de Morena lo acusó de que no podía encontrarse el registro de tal titulación en México. Ackerman es un activista de izquierda, es partidario activo de Morena. Se ha afirmado que Ackerman es un defensor del gobierno de Nicolás Maduro debido a la publicación de un artículo de marzo de 2017, la afirmación de que Venezuela era mucho más democrática y respetuosa de los derechos humanos que México. También señaló que México estaba peor que Venezuela en términos de corrupción, pobreza, desigualdad y violencia. De ahí empezaron los señalamientos. Incorporado al Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM desde el 2007, imparte clases en la Facultad de Derecho y en la de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y es consejero de Formación Política de Morena. El 4 de febrero del 2018, Ackerman generó la atención de los medios y fue cuestionado luego de haber citado la publicación de un usuario en Twitter que amenazaba con violencia en caso de que no ganase Andrés Manuel López Obrador. Comillas, la única manera de que haya un cambio pacífico es con López Obrador. Si nos vuelven a robar la elección, va a haber chingadazos. Cierro comillas, así lo dijo.
Hoy toca nuevamente el escándalo, no solo por las sospechas de sus títulos, sino por la gran cantidad de propiedades sin declarar, según lo denunció en un trabajo periodístico del Carlos Loret de Mola, en la que expuso que el matrimonio Ackerman-Sandoval contaba con un patrimonio superior a los 60 millones de pesos, cifra que superaría en 5 veces lo declarado por ambos. En respuesta, Ackerman publicó en su Twitter un mensaje en el que aprovechó para comparar al narcotráfico con el periodismo, que ha sido crítico del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicho tuit dice: los sicarios del narco son la contracara de los sicarios mediáticos. Buscan desestabilizar a toda costa. Reporteros Sin Fronteras de inmediato reprobó las expresiones de Ackerman, que ponen aún más en riesgo a medios y a periodistas en uno de los países más peligrosos del mundo para la prensa, pues desde el año 2000 hasta mayo del 2020 hay 159 periodistas que han perdido la vida ejerciendo su profesión en México. El 29 de junio del 2020, el senador suplente de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, publicó un hilo de tweets en el que ponía en duda los grados académicos de Ackerman. De acuerdo a Díaz Durán, hombre cercano a el actual dirigente de la Cámara de Senadores, dijo que hizo una búsqueda en el portal del Registro Nacional de Profesionistas que no arrojaba resultados de una tesis o una cédula que confirmaran el grado académico de Ackerman como doctor en Derecho Constitucional por la UNAM, por lo que aseguró que Ackerman estaría violando el inciso 2 del artículo 250 del Código Penal Federal Mexicano al ostentar un título profesional que, de acuerdo a Díaz Durán, Ackerman no posee. A raíz de lo anterior, varios usuarios de redes sociales organizaron una campaña para exigir al rector de la UNAM, al doctor Enrique Graue, destituir a Ackerman de su posición como director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. La campaña incluyó una petición en el sitio change.org, creado el 29 de junio por Juan Antonio Pérez Sobrado, un abogado docente de la Facultad de Derecho de la UNAM. La petición señala que con sus acciones Ackerman había violado el artículo 95 de los Estatutos Generales de la Universidad Nacional Autónoma de México y exigen a la institución que explique cómo es que fue aceptado sin el respectivo documento. Quien lo califica como el doctor Patito no es ningún periodista de los que Ackerman llama sicarios mediáticos, tampoco proviene de la oposición, es denunciado por Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, hombre cercano a Ricardo Monreal, por lo que se considera que podría ser parte de las profundas divisiones en este partido. El senador suplente exigió una investigación en serio y a fondo sobre el tema, porque según él, si el académico no demuestra que tiene ese grado, estaría cometiendo fraude y daño patrimonial al erario, lo que podría representar además un delito penal que amerita cárcel. Independientemente de que se aclare el tema, lo grave es que el académico se metió en Honduras no solo con los periodistas, sino con los académicos y también con los militantes de Morena, que ya juntan firmas para pedir su destitución y que explique cómo adquirió con su sueldo y el de su esposa un patrimonio de más de 60 millones de pesos en tan solo 9 años y el por qué se impuso un doctorado que nunca realizó. Así están las cosas al interior de la Cuarta Transformación y de sus colaboradores. Espero que les agrade el texto. Estará en la página de Express Metropolitano, junto con toda la información que le daremos a lo largo de los siguientes minutos y mucho más. Vámonos hoy con las noticias nacionales e internacionales. En la información
información internacional, la Fiscalía Boliviana acusa a Evo Morales de terrorismo y pide su detención. La Fiscalía de Bolivia emitió una acusación formal por supuestos delitos de terrorismo contra el expresidente del país, Evo Morales, quien se encuentra en Argentina, en la que pide su detención preventiva. La acusación fue emitida por la Comisión de Fiscales Anticorrupción, informó la Fiscalía General del Estado de Bolivia. Evo Morales es investigado en el denominado en Bolivia como caso audio por una grabación telefónica en la que una voz que se atribuye al expresidente insta a bloquear ciudades durante el conflicto político y social que atravesó el país entre octubre y noviembre del año pasado. La imputación del supuesto delito de terrorismo y financiamiento del terrorismo se basa en una conversación telefónica con el dirigente cocalero Faustino Yucra. Por otra parte, la policía haitiana dispersa por la fuerza una protesta contra la violencia. Las manifestaciones se desataron después de los funerales de varios fallecidos en las protestas, 2 de los cuales tuvieron lugar en unas carpas en Champs de Mars y otro en el barrio popular de Delmas, en ambos casos ante la presencia de cientos de personas. La policía haitiana dispersó con disparos al aire a decenas de manifestantes que se concentraban contra el presidente Jovenel Moïse en la inmediación del Palacio Nacional cuando se cumple un mes del inicio de las olas de la protesta. Los agentes de la Unidad de Seguridad General del Palacio Nacional de la Policía Nacional abrieron fuego cuando unos manifestantes prendieron fuego a un vehículo policial a unos 100 metros del palacio. Al menos un manifestante resultó herido durante la intervención policial y varios fueron arrestados en la plaza Champs de Mars frente al palacio. En otra información, renuncia el vicepresidente de Ecuador, el tercero del gobierno de Lenín Moreno. El vicepresidente de Ecuador, Otto Schönenzollner, renunció este martes al cargo tras 18 meses en funciones y abrió el camino para la designación del cuarto segundo gobernante del gobierno de Lenín Moreno, que terminará el año próximo. No es una decisión fácil, lo más cómodo sería quedarme, pero jamás he actuado en torno a mi comodidad, por eso hoy lo responsable es salir. En un repaso a su labor desde diciembre del 2018, Schönenzollner señaló que trabajó por la unidad y con respeto sin ver nunca banderas políticas y enfocado en unir fuerzas para resolver los problemas de la gente. En la información nacional, los optimistas respaldan al peso frente a panorama económico desalentador en México. La moneda de México y su economía se mueven en direcciones opuestas, lo que favorece a los alcistas del peso. Pese a que el país se enfrenta en su peor recesión en casi un siglo, los analistas de divisas esperan que el peso se fortalezca hasta 9.8% para fin de año. La razón, la inflación subyacente está estancada por sobre el objetivo de 3% del Banco Central, lo que significa que Banxico no puede reducir fuertemente las tasas de interés, que se encuentran entre las más altas del mundo, tanto en términos nominales como reales. México tiene más de un año y medio en recesión y la inflación subyacente se mantiene arriba del 3.5%, dijo Carlos Capistrán, economista de Bank of American Securities en Nueva York. Así es que eso es un motivo para que Banxico se mantenga cauteloso a pesar del colapso económico. En otra información, por su baja inversión, México llega a la era TEMEC con una planta productiva envejecida. La histórica caída registrada de la inversión fija bruta en abril de 37.1% anuncia que la reactivación de la economía mexicana no será pronto ni fácil y evidencia un entorno de negocios que no es propio para invertir,
con el riesgo de que se competirá en Estados Unidos y Canadá con una planta productiva envejecida, advirtieron analistas económicos y empresarios. La tasa de retroceso difícilmente se ha visto en el pasado y lo que muestra es que el cierre de empresas y la propia inversión del gobierno cayó en niveles históricos. Esto viene y exacerba la caída de la inversión en el país, lo que muestra la magnitud del freno económico, aseguró José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico. Pedro Tello, analista en temas económicos, explicó que la baja de 37.1% del IFP durante abril expresa problemas fuertes para la recuperación de la economía, porque tendremos empresas con activos, maquinaria y tecnología envejecidos y una economía sin la infraestructura a la altura de un país que compite con dos grandes de América del Norte y por el mercado libre de la región. En más información, descentralizados con cuentas por aclarar por 4,000 millones de pesos. De 2000 a 2018, al menos 36 organismos descentralizados del gobierno federal y un órgano autónomo, el Instituto Nacional Electoral, acumulan cuentas pendientes ante la Auditoría Superior de la Federación por 4,112 millones de pesos, cuyo uso debe ser aclarado. Salida ilegal de medicamentos, pagos indebidos por obras públicas, útiles escolares extraviados, equipo de cómputo adquirido pero no entregado, recursos para eventos gastados sin comprobación, pagos indebidos a proveedores, sanciones no cobradas o irregularidades en el pago de pensiones y jubilaciones son algunas de las causas por las que estos recursos se utilizaron presuntamente de manera indebida. Se realizó una revisión del presupuesto que ejercen los 9 órganos autónomos y los 105 organismos descentralizados que gozan de autonomía de gestión de la Administración Pública Federal y las cuentas pendientes por aclarar de esos recursos. Con base a esa revisión, se encontró que el presupuesto de egresos 2020 se asignaron más de 1.540.248 millones de pesos para financiar a estas 114 instituciones que tienen 751.260 plazas laborales. Informó para Noticieros QNTV y Express Metropolitano, Gabriel González. Gracias, muchas gracias, Gabriel González. Interesante esta nota de los resultados de la auditoría de fiscalización. Este dato de 540.248 millones de pesos para financiar a 114 instituciones que tiene 751.260 plazas laborales. Entre estas auditorías está el INE, curiosamente, ya que el presidente anda buscando dinero hasta por abajo de las piedras. Pues vamos a ver qué pasa con esto y qué relación pueda tener desde el punto de vista político con el INE. Vamos a la mañanera de hoy. Estuvo también interesante. El presidente López Obrador arrancó su mañanera con el informe semanal del pulso de la salud y dijo que por fin ya se hizo la prueba del COVID y dio negativo. Dijo el presidente que debe actuar con responsabilidad, por lo que previo a su viaje a Estados Unidos se practicó la prueba del COVID y dio negativo y lleva su certificado. Me hice la prueba del COVID para que ahora sí puedan decir que estoy alineado. No me había hecho la prueba porque no tenía síntomas. Me la hice porque voy a viajar y tengo que actuar con responsabilidad y estar seguro de que no tengo afortunadamente este virus. Ya me hice la prueba, llevo mi certificado. También humildemente, si allá tengo que volver a hacer la prueba, lo haré. Dijo, seré respetuoso de las normas, eso no me quita nada. Del viaje a Estados Unidos, dijo que no hay nada que temer, que no es un gobierno entreguista. El presidente señaló
que se puede interpretar lo que se considere de su viaje a Estados Unidos, pero apuntó que el suyo no es un gobierno entreguista como los anteriores, tenía que voltear para atrás, pero de lo que no hay nada que temer. Cada quien puede interpretar lo que considere. Nosotros pensamos que es conveniente para México tener buenas relaciones y el poder afianzar la relación económica comercial, lo que tiene que ver con el tratado independientemente del asunto partidista. No olvidemos que sean de un partido o de otro, acá o allá. Eso tiene que ver con la economía, con los empleos, con el bienestar. Si fuese un gobierno entreguista como los que ha habido entonces, sí habría motivos de preocupación, pero nosotros hemos mantenido una relación de respeto y de defensa de nuestra soberanía. Le pongo un ejemplo, nosotros no hemos hecho acuerdos para permitir que entraran armas a México, acuerdo en lo oscurito a espaldas del pueblo. Somos distintos, no hay nada que temer, al contrario, este encuentro nos ayuda. Sobre esto les recomiendo que hoy por la noche esté pendiente de Presencia Universitaria a través de la radio y la televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ahí tengo una participación de una columna y le hago las consideraciones diversas sobre este viaje en el que pues ya está en camino, va en vuelo comercial, llegará a Washington hoy por la noche, pernoctará y su agenda del viaje es esta, ya oficialmente nos llegó, de acuerdo a lo informado, el martes 7 de julio López Obrador vuela en una línea comercial a Estados Unidos y se prevé que arribe la noche de este mismo día a Washington. Para mañana miércoles 8 de julio, por la mañana el mandatario depositará ofrendas florales ante el monumento a Abraham Lincoln, y el monumento al benemérito de las Américas Benito Juárez. Por la tarde el presidente López Obrador se trasladará a la Casa Blanca, en donde después de los saludos protocolarios, la presentación de la comitiva y firma del libro de invitados, sostendrá un encuentro privado con su homólogo estadounidense. Y vamos a ver qué se puede filtrar de esa conversación. Al término de se celebrará una segunda reunión entre ambos mandatarios con sus respectivas comitivas. El presidente de México y Estados Unidos tienen previsto firmar un comunicado conjunto. La agenda de trabajo concluirá con una cena, y esto fue de última hora, que ofrece el presidente Trump a López Obrador y a una comitiva, así como a un grupo de empresarios. Esto da es una buena noticia, porque sumar a la iniciativa privada ya nos da otra perspectiva. Por eso le recomiendo que lea las consideraciones que hago en esta cápsula de hoy por la noche en Presencia Universitaria. También otro dato, nos llega una fotografía en donde ahí la tiene, no la van a pasar, va con cubreboca en el avión, en el vuelo comercial. Ahorita producción ahí no la pone, entonces como se está alineando, ya se hizo la prueba del COVID, porque seguramente no lo hubieran dejado entrar a la Casa Blanca si no la tiene, y a lo mejor se la vuelven a hacer allá. Y en el avión comercial, ahí lo ve usted claramente ya con el cubrebocas. Esto nos llega de último momento. Y así como eso, esperemos que haya una rectificación en muchas situaciones. Si bien esta cena de negocios, que será mañana por la noche, pues van sus empresarios preferidos, vamos a decirlo así, de alguna manera ya nos da una luz distinta, porque ya ve que al principio había dicho que nada más iba él, se sumó ya, por cierto, a la comitiva, ahorita se la voy a dar. De acuerdo a esta agenda de trabajo, les decía, tendrá esta cena, y el jueves 9 de julio volverá a México a temprana hora. La visita del presidente ocurre tras la entrada en vigor del TECMEC, que promueve la inversión y el comercio de la región. Eso sería ya un enorme logro.
independientemente de lo que vaya a pasar en esa reunión privada, que usted lo sabe, de alguna manera se filtran las informaciones, más con la manera en que la prensa norteamericana se maneja con sus contactos. No falta quien por ahí tenga esa manera de saber qué platican. El presidente de México también aprovechará la visita para reafirmar el compromiso de su gobierno para mantener una relación de Estados Unidos que sea de estrecha colaboración y mutuo respeto ante los desafíos comunes, según indicó el comunicado oficial del gobierno. La comitiva mexicana está integrada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, Casa Ubón, la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcenas Coqui, quien ya le dije que es una mujer muy brillante, muy inteligente, muy capaz, la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcenas, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo Garza, quien finalmente se deja ver después de creo que pasarse una temporada por allá en su natal Monterrey, le gustan mucho los caballos. El jefe de la ayudantía del presidente, Daniel Azafat Manjarres, va también en la comitiva, así como el director general Panamérica Latina del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, el jefe de la Cancillería y el agregado de la Secretaría de Economía en la Embajada de México en Washington, Alfredo Miranda Ortiz y Gerardo Lameda Díaz Pérez, respectivamente. Esta visita y lo que se trate en ella puede ser crucial para el país. Lo que platica en Trump, que es un hombre impredecible, eh, puede ocurrir cualquier cosa. Va Andrés Manuel López Obrador con una ola de críticas en contra, con mucha incertidumbre por parte de muchos lados. Él lo dice en su mañanera. Bueno, cada quien puede pensar lo que quiera. También estábamos en la mañanera, le dio un espaldarazo a Hugo López-Gatell, que tiene ya un gran desgaste por sus conferencias diarias y la serie de cifras negativas. Bueno, el presidente López Obrador lo pone como un ejemplo, como una gente muy, muy capaz. También se refirió al asunto del Instituto Nacional Electoral y sobre este tema dijo que ojalá y se elijan a personas íntegras. Señaló que muy pocas veces la autoridad electoral ha estado a la altura de las circunstancias. Pues lo estuvo. Tan es así que eh, se le dio el reconocimiento por los más de 30 millones de votos. Pero bueno, hay por ahí ciertas situaciones que iremos siguiendo con mucho detenimiento en torno al Instituto Nacional Electoral. Pues el presidente señala que hay gente oportunista, serviles, obedientes al poder, sometidos a grupos de intereses creados, que hay gente inmoral y que va a cuidar, pues no debe meterse, no es asunto suyo, es un órgano independiente que le corresponde a la Cámara de Diputados elegirlos. Por su lado, López-Gatell, después del espaldarazo que recibió del presidente, que se puso, sí, se sonrojó igual que en aquella ocasión en la que una de las reporteras le dijo, qué guapo, por eso le dicen el guapo Gatell, después del espaldarazo que le da el presidente, tal vez para desechar la idea que ya se mueve en el mundillo político acerca de que tendría que ser despedido por el desgaste que ha tenido o por los distintos errores de las fechas en que ha dado del término de la pandemia, en fin, toda esta serie de situaciones. Y hoy, bueno, pues López-Gatell dice que el virus va a vivir entre nosotros por años. Esa es en síntesis el resumen de la mañanera y del viaje que está realizando en estos momentos ya el presidente de la República en un vuelo comercial, situación que también destacó. Soy el primer presidente que va a otro país en un vuelo comercial. Esto, bueno, de alguna manera le rompió el esquema de lo que él quería, que él pretendía imitar, y me parece que ya se los dije ayer, al presidente Lázaro Cárdenas, que durante todo su sexenio no salió a ningún país. Pero aquí, bueno, pues ya yo creo que Trump le dijo, vente, vamos a platicar
porque no es una visita de Estado. No están los protocolos que acostumbran los Estados Unidos cuando reciben a un jefe de Estado de otra nación. Esto, ya lo dijimos, son tres reuniones, una privada, la otra entre las comitivas y por la noche la cena de negocios, que es la que me da una gran expectativa. Aunque bueno, pues habrá que ver qué empresarios van. Sobre el COVID-19, tenemos aquí, además de la información diaria, un comparativo. Ya les informé al principio que el presidente de Brasil, Bolsonaro, dio positivo en el COVID-19, y Bolsonaro precisamente era de los que desestimó la pandemia. También en algún momento dijo que él era un mesías, pero que no lo podía todo. Y bueno, hoy está viendo las consecuencias en Brasil. Es el país seguido de Estados Unidos que más número de muertes tiene. Son 60.556 y Estados Unidos tiene 132.932. En un momento le doy el top de los países que tienen el mayor número de muertes. Aquí en Querétaro hay 2.411 casos, con ya lamentablemente 335 fallecidos. En el país suman 261.750 con 31.119 muertes. Y estos no son números, son tragedias. Y en el mundo, la cifra de terror, 11.588.044 con 531.145 fallecidos. El top de las muertes en el mundo, por el número de países, México está ya en el quinto lugar. Está a la cabeza Estados Unidos con 132.932, le sigue Brasil con 65.556. En tercer lugar, el Reino Unido con 44.236, Italia con 34.869, México 31.119. Si ven, no hay mucha diferencia entre México e Italia. En sexto lugar está Francia con 29.920, España, que está teniendo un rebrote muy peligroso, suma nuevamente 28.388, la India sube, bueno, tiene una enorme población, 20.174 fallecidos, Irán con 11.731, y aquí en el continente Perú en el décimo lugar con 10.772. Les recordamos nuestros números telefónicos: 442-187-0883, 442-195-1217. Estamos transmitiendo en vivo a través de las plataformas de Querétaro Network TV y Express Metropolitano. Llámenos, pónganle me gusta, váyase a YouTube, váyase a Facebook, váyase a nuestras propias páginas. Gracias por su apoyo. Insisto, póngale me gusta, suscríbase. Muchas gracias a Sara Mateo, Blanqui Arriaga, Ana Ayala, de nuestros fans. Muchas gracias, no podía faltar. Bueno, ya le dimos la felicitación a Claudia Alcázar, pues que invita al pastelito, ¿no? Invítanos Margarita Lomelí, Edgar de Sales, Gilberto Caballero, Antonio Martín, José Luis Aguilar, Gloria Telles, Chanté Raúl, Paul Ponce, Saúl Sandoval, Guillermo Reyes, Ángel Malváez, Javier López Rea, Jorge González, Carmen Hernández, Félix Garduño, Isaac Rodríguez, Pedro Vázquez, Miguel Hernán y Ricardo Duarte, que está muy al pendiente de nuestro noticiero. Dice, ¿qué pasó con las efemérides? Pues por supuesto, vamos con las efemérides del día y continuamos con la información. En un día como hoy, pero de 1543, las tropas francesas invaden Luxemburgo. En 1807, en el marco de las guerras napoleónicas, Francia, Prusia y Rusia firman el Tratado de Tilsit, que acaba en la Cuarta Coalición.
En 1946, en la Ciudad del Vaticano, el Papa Pío XII canoniza a la monja francisca Javiera Cabrini, primera ciudadana estadounidense canonizada. En el 2005, múltiple atentado terrorista en Londres en 3 vagones de metro y en un autobús urbano causa 56 víctimas mortales y 700 heridos. En el 2017, Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares es aprobado. Estas fueron las efemérides del día. Gracias. Gracias, muchas gracias, Gabriel González. Bueno, de inmediato extrañaron este orden, regularmente lo damos después de los onomásticos, pero bueno, esta visita de el presidente López Obrador nos tiene muy interesados, y luego que nos llega la fotografía en donde está ya con el cubrebocas. Qué bueno, y qué bueno también que se hizo la prueba del COVID. Seguramente se la van a hacer allá y le van a tomar la temperatura. Ya sabe usted cómo son la gente del servicio secreto y lo estricto que son con los protocolos. Otra de las preocupaciones que puede existir es en los eventos de mañana. Antes de la reunión va a ser una serie de guardias. Ahí vamos a ver si los mexicanos, los latinos que están en Estados Unidos le aplauden o le hacen algún reclamo. Habrá que recordar, en relación con contraste con lo que menciona, pues la serie de ofensas que ha proferido Trump en contra de los mexicanos. Eso es algo que subyace ahí, que está presente. Recuerda incluso también el libro que en época de campaña publicó López Obrador sobre Oye Trump. Y hoy, bueno, pues va en un plan de camaradería. Vamos a ver si es cierto que fue una invitación o fue una orden. Todo esto se despejará entre hoy y mañana y ya lo estaremos comentando con su oportunidad. Una muy buena, extraordinaria noticia. Hoy en la noticia, Querétaro se suma a la era espacial. La Universidad Nacional Autónoma de México y el gobierno de Querétaro presentan el nanosatélite K-OTO. Las autoridades de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Secretaría de Desarrollo Sustentable dieron a conocer el proyecto de nanosatélite K-OTO. Con una inversión de 5.960.000 pesos, el proyecto tiene el objetivo de tomar imágenes del territorio nacional, lo cual significará un avance en la soberanía tecnológica del sector espacial del país. En la presión de K-OTO participaron el secretario general de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, Gerardo Ruiz Solorio, el profesor de la Facultad de Ingeniería de la Unidad de Alta Tecnología, Rafael Chávez Moreno, así como el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete III. Chávez Moreno explicó que el proyecto consiste en el desarrollo de un nanosatélite con paneles plegables cuya dimensión total es de 10 por 10 por 10 centímetros y su peso es de 1.3 kilogramos. Previo a su lanzamiento al espacio, deberá llevarse a cabo diversas pruebas de resistencia y revisión de condiciones, así como de la certificación espacial, para lo cual se realizó una alianza estratégica con la Universidad de Kyushu en Japón. El secretario general de la Facultad de la Ingeniería de la UNAM aseguró que el impulso a la industria aeroespacial es crucial para el establecimiento de estrategias de seguridad nacional y protección civil, toda vez que los proyectos de alerta temprana permiten prevenir los desastres naturales. Por ejemplo, la UNAM pondrá a disposición del proyecto las instalaciones del Laboratorio Nacional de Ingeniería Espacial y Automotriz, el único en el país que cuenta con la última tecnología para la precertificación espacial. Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete, expuso que la tecnología espacial provee oportunidades únicas para la creación de bienes y servicios públicos y comerciales que pueden solventar problemáticas actuales.
El nombre del nanosatélite está basado en el término otomí ka-oto, que significa chapulín. Es extraordinario. Ve la importancia de fomentar la ciencia, la tecnología, la investigación, y ahí afortunadamente Querétaro puede presumir ante el mundo que se está dando una prioridad tanto en nuestras instituciones educativas, y bueno, pues ahora lo ve el gobierno que decidió entrarle a este proyecto junto con pues los genios, verdaderamente los especialistas en esta área. Ya ve también que Querétaro pues tiene su clúster aeroespacial, y me parece extraordinario esta situación. En otras informaciones, aquí el gobernador del estado supervisa el avance de las obras del distrito Alameda. El mandatario estatal, en compañía de miembros del gabinete, supervisó la obra del distrito Alameda, proyecto urbano enfocado en la promoción y fomento de actividades culturales y deportivas. En el recorrido, el mandatario reconoció el trabajo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la Comisión Estatal de Infraestructura, dependencias encargadas de la construcción y adecuación del proyecto. Destacó también que este proyecto beneficiará directamente a la población queretana con el estacionamiento metropolitano, el Estadio Olímpico Queretano 2020 y el Polideportivo en el Centro de Arte Emergente Urbano, obras pertenecientes al distrito Alameda. Señaló que la ciudadanía tendrá la oportunidad de mejorar su salud mediante la activación física. Asimismo, estará expuesta a programas y presentaciones culturales. En su momento, la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Romy Rojas Garrido, explicó que el estacionamiento metropolitano consta de una superficie de 26,000 metros cuadrados, 4 niveles, 850 cajones de estacionamiento, incluidos espacios para personas con discapacidad, embarazadas, motocicletas y bicicletas. En cuanto al polideportivo, indicó que la obra se compone de 2 niveles. En el primero, un área para gimnasio, salón de usos múltiples, sanitarios, sauna, vestidores y área administrativa. En su segundo nivel se ubica el Centro de Arte Emergente y Urbano, mismo que estará compuesto por un taller gráfico, salón de danza, salón de medios digitales, sala de lectura, área de usos múltiples, galería de arte, espacio creativo, sanitarios, área administrativa, cafetería y terraza. La funcionaria estatal informó que los trabajos realizados en dichas obras cumplieron con todos los protocolos sanitarios recomendados por las instituciones oficiales a fin de garantizar el bienestar de las y los empleados que laboran diariamente, esto como medida precautoria para mitigar el contagio del COVID-19. Pues sí, todo tiene que adecuarse a estos nuevos tiempos, una obra magna en la que pues habrá que guardar todas esas disposiciones, la sana a distancia y todo esto que se refiere a el cuidado para la no propagación del COVID, que lamentablemente sigue creciendo. Por otra parte, en el municipio de Querétaro se repartieron 5,000 cubrebocas en los mercados municipales. Por instrucciones del alcalde Luis Nava, se apoyó a la campaña anunciada por el gobierno del estado. El comunicado no señala que en apoyo a la campaña anunciada por el gobernador para reforzar las medidas de prevención sanitaria en contra del COVID-19 y por instrucciones del presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, personal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales comenzó este fin de semana la entrega de 5,000 cubrebocas en todos los mercados públicos de la capital. O sea que si usted no tiene manera de comprarse un cubrebocas, que están pues desde muy diversos precios, los hay desde 5 pesos hasta ciento y tantos, dependiendo su calidad y la conformación de los mismos. Bueno, estos son de calidad estándar, vamos a decirlo así. La Coordinación Municipal de Protección Civil entregó los cubrebocas al personal de servicios públicos en los filtros de acceso a los mercados municipales
para que a su vez los repartieran entre aquellas personas que no contaban con esta medida de protección sanitaria, ello sin dejar de lado el trabajo de desinfección de manos y revisión de temperatura, esto con la finalidad de salvaguardar salud a los y los queretanos. El municipio de Querétaro reiteró el llamado a la población para que tenga cuidado y acate estas medidas, y de verdad, yo se los digo, tómelo muy en serio. No solamente se trata de la salud de otra persona, se trata de su propia salud y de la salud de su familia. Esta pandemia no ha podido ser domada. Hay afortunadamente una serie de acciones que se han implementado a tiempo, la reconversión de los hospitales, estas campañas de difusión que hacen que afortunadamente dentro de esta terrible pandemia, de este terrible mal que estemos viviendo, no hayamos llegado a los extremos de otros estados o de otras ciudades como Monterrey, en donde tuvieron que dar marcha atrás e incluso estar prácticamente ya en estado de alerta, en estado de emergencia, para prohibir las salidas por la noche. Vámonos con los deportes y enseguida la esperadísima columna de Valentina Márquez Miranda. Vamos con Rodolfo Ramírez y luego platicamos con nuestra buena y excelente amiga Valentina Márquez y esa voz juvenil que hoy nos habla sobre la brecha generacional en la educación. Muchas gracias, amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tenemos la información deportiva más importante al momento y el día de hoy continúa la Copa por México y se van a enfrentar allá en Guadalajara el Atlas contra Mazatlán, mientras tanto que en el estadio de Ciudad Universitaria, allá en la Ciudad de México, Pumas dará los honores al América. Y en la MLS, pues siguen algunos problemillas allá en el fútbol soccer de los Estados Unidos. Se siguen aplazando encuentros y hoy tercer partido que será aplazado entre los equipos de Nashville y Chicago. La razón, que el equipo de Nashville ha dado 5 jugadores positivos. A esto, bueno, también hay que recordar que el equipo de Dallas se retiró del torneo porque también 12 jugadores, según lo reportado, habían dado como positivo y dijeron, mejor no participamos. Siguen algunos problemillas allá en Estados Unidos, sobre todo en la MLS. Y el calendario del torneo Guardianes 2020 parece que ya va tomando forma y se asegura que ya está listo al 90%. ¿Qué falta? Lo más complicado que sea la aprobación de los dueños de la primera división y de la Liga de Desarrollo para su publicación. Esto se cree que será ya esta misma semana. De hecho, dicen que el viernes ya será publicado el calendario, cuando faltarán el viernes 2 semanas para que inicie. Pues de alguna manera los equipos se tienen que preparar para ver dónde van a viajar, qué tienen que hacer, su logística. Pero bueno, falta la autorización de los dueños de la primera división y de la Liga de Expansión. También se reporta que tanto el Puebla como Gallos Blancos no solicitaron ninguna modificación. En fin, esperemos un poquito más. Y lo que ha generado también mucho ruido en redes sociales, en las noticias, en todos lados, es el contrato que ha firmado Patrick Mahomes, quarterback de los Jefes de Kansas City, por $503 millones y 10 años. Sí, escuchó usted bien, $503 millones, que en pesos son todos los del mundo, muchísimo dinero, de los cuales tendría garantizado, si no hay lesiones, $477 millones, y en caso contrario, si sufriera alguna lesión, garantizados 140 millones. Con este contrato, números cerrados, amigas, amigos, Patrick Mahomes va a ganar entre 90 y 100 millones de pesos mensuales. 90, 100 millones de pesos mensuales. Ya ni se lo digo por minuto porque nos vamos a dar un
balazo todos. O sea, es una cantidad estratosférica fuera de todo contexto. Pero bueno, merecido o no, ellos lo juzgaron. Kansas City blinda finalmente a Patrick Mahomes. Y el nuevo estadio de Mazatlán ya tiene nombre. El estadio se va a llamar el Kraken. Así es. ¿Por qué el Kraken? Porque es en honor a una criatura mitológica escandinava que atemorizaba a las embarcaciones allá en Europa, ¿sí? Mitológica, insisto. Y bueno, ¿cómo presentaron el nuevo nombre de el Kraken? A través de un pulpo morado, obviamente, de acuerdo a los colores del equipo, y que abrazaba con sus tentáculos el estadio. Total, bueno, ya tiene nombre el estadio de Mazatlán y se llamará el Kraken. No ha gustado mucho el nombre, pero Mazatlán se está convirtiendo en un equipo que da mucho que hablar, mucha polémica por los twitters principalmente que dicen, y bueno, ahora con este nombre raro, realmente muy raro, pero bueno, ahí está el Kraken. En fin, amigas, amigos, esto es lo más importante en la información deportiva. Muchas gracias. Regresamos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Rodolfo Ramírez. Muy completa tu información deportiva. Nos lo han señalado reiteradamente. Ayer que tuve oportunidad de saludarte personalmente, pues pude pasarte estos mensajes que diariamente nos llegan, y quienes están verdaderamente como un ejército de seguidores es nuestra estimada amiga Valentina Márquez Miranda. Valentina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, aquí cuidándonos del COVID, me imagino que tú también. Hay que, a todas las edades, ya lo sabes, hay que tener mucho cuidado. Nos vas a hablar hoy de la generación, de esta brecha de generación en la educación. Adelante, por favor. Sí, puedo decirles que muy felizmente yo ya salí de verano esta semana y creo que como hace mucho tiempo no estaba tan feliz de salir de un ciclo escolar y de ya no recibir más tareas ni que mis maestros estuvieran diciendo que nos podíamos hacer a las personas y todo. Pero lo que al mismo tiempo me di cuenta es que muy pocos estudiantes somos los que en verdad tenemos la oportunidad de seguir estudiando y de no estarnos atrasando con nuestras materias durante toda esta pandemia, porque muchísimos estudiantes no tienen esta oportunidad. Y yo el escenario que hice en mi mente fueron dos diferentes hogares y cómo estarían en la pandemia y cómo su educación se ha visto afectada. Entonces, por un lado tenemos a un niño en el cual su escuela está más que determinada por hacer que la educación de niña sea lo más similar posible a como se veía antes de la pandemia. Tiene clases todo el día, incluyendo yoga, arte, media se lo acompañan con proyectos de cocina con Zoom y sus papás se vuelven sus chefs. Esto es lo que han experimentado algunos de los niños. Pero si nos damos un momento para pensar en los estudiantes que no tienen estos lujos, los niños que viven en comunidades rurales y marginalizadas, en donde el internet o hasta el acceso a una computadora o un iPad para poder estudiar y hacer sus tareas es muy escaso y no tienen el espacio dentro de sus casas para aprender a enfocarse en una mesa donde solo ellos puedan poner todos sus libros y todas sus plumas, o donde los papás es mucho más probable que estén trabajando afuera de sus casas porque son trabajadores esenciales, que son enfermeras o trabajan dentro de los súper y no pueden guiar a sus hijos pequeños a meter las contraseñas y navegar las diferentes ventanas de las computadoras. O tal vez hay casos en los que los papás no están familiarizados con la tecnología en niño, entonces no le pueden ayudar a sus hijos en esta nueva etapa de la educación, que es que debido a la pandemia toda la educación se ha vuelto en línea. Tenemos que casi todos los lugares tienen webinars en los cuales te metes en línea y ves lo que está pasando, o puede ser que nada más tengas que tomar todas tus clases en línea porque esto va cambiando conforme. Pero lo que se me hace a mí más fuerte es que si casi todas las escuelas han proporcionado tareas a los estudiantes para que las completen de manera independiente, eso no significa que necesariamente los maestros están impartiendo lecciones remotas o en línea.
Las escuelas con muchos estudiantes en situaciones económicas muy complicadas optaron por relajar las expectativas de inscripción de los maestros, porque sabían que las familias no tenían acceso confiable a las computadoras o las conexiones de internet para poder transmitir videos y que las personas pudieran continuar este proceso de clases. Dicen que el estudiante promedio del próximo año podría haber perdido hasta un tercio del progreso esperado del año anterior en lectura y la mitad del progreso estaba esperado en matemáticas. Lo dice un documento del WNEA, una organización sin fines de lucro, pero hay estudios que ponen un panorama muchísimo más tenebroso y estiman que algunos estudiantes pierden el equivalente de un año escolar de ganancias académicas porque simplemente no pudieron aprender todo lo que debían de aprender en línea. Y esto afecta a las brechas socioeconómicas y cómo se van a ver nuestras futuras generaciones. Porque en el momento en que tú como niño pequeño te cuesta más trabajo aprender a tu lectoescritura o te está costando más trabajo hacer operaciones simples de matemáticas, vas a acabar teniendo un retraso educativo por el resto de tu educación. Algo que tal vez si tuvieras una situación socioeconómica mejor, en la cual tienes padres que están todo el día viendo cómo te ayudan con tu tarea, o tienes maestros que te dan tutoría privada por eso, o cosas por el estilo, puede ser que eso no pase. Entonces vemos que una brecha en cuanto a la educación de los niños en México se empieza a hacer. Valentina, ¿no será esta una generación perdida? ¿No tenemos el riesgo de que el nivel académico, el de aprendizaje e incluso la socialización se pierdan por este fenómeno que estamos pasando? Eso es un gran problema porque el año de los estudiantes a las escuelas puede continuar hasta otoño. Vemos que si en otoño las escuelas abren con menos presupuestos o abren nada más parcialmente, se supone que las tasas de descenso en la escuela secundaria podrían aumentar muchísimo y debemos de pensar que para conseguir un trabajo tan siquiera vendiendo palomitas en el cine necesitas haberte graduado de la secundaria y vemos que a los niños pequeños podrían perder conceptos fundamentales de fonética que los preparan para una vida completa de aprendizaje y rendimiento. Los planes en cuanto a la educación en este momento yo creo que son más importantes que nunca porque están entrando a un mercado de trabajo muchísimo más competitivo que en cualquier otra generación. Y si estos niños están perdiendo los métodos esenciales de su educación que nos van a ayudar a su futuro, sí podríamos llegarlos a considerar una generación perdida, que es lo último que cualquier persona quiere. Así es, bueno, complejo para ustedes en realidad. Si nosotros nos llamamos los hijos de la crisis, nuestra generación, porque hemos ido crisis tras crisis, pues ustedes serán los hijos de la pandemia, que verán un mundo distinto y unas formas distintas. Te agradezco como siempre, Valentina, tu cápsula muy bien preparada, muy bien estructurada, y pues dile a tu ejército de seguidores que les mandamos un afectuoso saludo desde aquí, que no se les olvide ponerle me gusta, compartirla, para que sigamos creciendo en esta gran comunidad y sobre todo este sector de los jóvenes que tú representas en este noticiero. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias, buenas tardes. Bien, pues aquí continuamos con las tendencias sociales. Fíjese qué cosas tan curiosas. Le hablábamos de el gusto que nos da que Querétaro se sume junto con nuestra alma mater nacional a este proyecto espacial de nanotecnología. Bueno, pues aquí en las tendencias sociales, la NASA crea el perfume para oler el cosmos. Out the Space número 1 fue creado por Steve Pierce para conseguir el aroma que estudia los recuerdos de los astronautas sobre los olores en el espacio. ¿A qué olerá el espacio? Interesante pregunta. Bueno, se hizo viral en las redes sociales. Y en la otra, un terrible caso de discriminación. Hubo un rechazo para adoptar a una perrita porque era negra. Pues, ¿qué caso? Son muy bonitas, hombre. Bueno, el caso es que no les gustó, pese a que le aseguraban que la mascota estaba esterilizada, vacunada y desparasitada. La persona se negó a brindar un hogar al animal por su color. Finalmente, la persona que envió las imágenes de la perrita le cuestiona si no la quiso porque era negra, por lo que es bloqueada.
debido a que la conversación generó polémicas en redes sociales. Su nombre es Tabata, como se llamaba la perrita, y se viralizó, y ya, afortunadamente, una usuaria que compartió adoptó a esta perrita Tabata. En el México negro, el México del terror, un grupo de hombres armados atacó a tiros a la camioneta del presidente municipal de Chalco, Abraham Cruz Gómez, cuando regresaba de una reunión de la capital del estado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Debido al ataque, el chofer del alcalde, Efraín Pérez, perdió la vida cuando era trasladado a un hospital debido a las heridas de bala que presentaba. Es urgente que todos los cuerpos policíacos estén en donde deben estar, no construyendo aeropuertos, sino cuidando a la ciudadanía. Esta reestructuración debe ser ya urgente, de otra manera pues seguirá creciendo el crimen. Yo creo que va a ser uno de los temas que van a tratar allá el presidente Trump y Andrés Manuel López Obrador, el asunto de la seguridad, porque mientras más inseguridad haya en México, evidentemente que les pega también en los Estados Unidos. En otra información, los elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México se enfrentaron con policías ministeriales. Imagínense el colmo, policías contra policías, ya no basta estar en contra de los malandrines. Y de esta policía municipal de Otumba y de otros municipios, luego que se originó una fuerte movilización policíaca. La disputa derivó en al menos 29 efectivos ministeriales y municipales detenidos. En las primeras versiones, los policías municipales y ministeriales participaban supuestamente en un operativo. Bien, antes de darles la frase del día, que está muy simpática, vamos a darles esta sección que cada vez crece en cuanto al número de seguidores tras la grande. Váyale dando la secuencia. En tanto que se está en compás de espera de la resolución del Tribunal Electoral Sala Monterrey sobre la demanda de destitución de Juan José Ruiz y la incertidumbre de si Paul Hospital sigue siendo el presidente, otras voces empiezan a surgir al interior del Partido Revolucionario Institucional ante el apremio de los tiempos al acercarse el proceso electoral, aunque de último momento Juan José Ruiz hizo una declaración en la que dice que ha sido ratificado o que deberá hacerlo de acuerdo a lo que el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro determinó. Pero mientras, estas voces representativas distintas intentan imponer la karma y la organización en el PRI. Estas voces pueden ser las del diputado Hugo Cabrera Ruiz, actual diputado local, y podría ser también Ernesto Luque Hudson, quien representa esa nueva generación del tricolor que intentará dar la pelea y recuperar los muchos espacios perdidos y el profundo divisionismo que existe en las filas de esa institución política. Hugo Cabrera Ruiz incluso ya manifestó en uno de nuestros programas que sí aspira a ser candidato a gobernador por su partido. Tiene acreditada una amplia carrera política que ya desde muy joven lo hizo ser presidente municipal en el municipio de Colón, ha sido delegado especial en muchos estados y actualmente es diputado local aquí en Querétaro. Ernesto Luque Hudson, nieto del exgobernador Eduardo Luque Loyola, hijo del ex senador, un excelente amigo mío, en paz descanse, Ernesto Luque Peregrino. Ernesto Luque Hudson fue también delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, contendió ya para senador, perdió. Podría ser uno de los factores que pongan calma en los acelerados y encontrados ánimos que existen en este momento en la cúpula del tricolor. Habrá que esperar la resolución del Tribunal Federal, pero mientras el PRI no puede caer en la inmovilidad y el ostracismo, pues corre el riesgo que de ser
el tercer lugar como fuerza política pudiera irse hasta el fondo. Veremos qué pasa. La frase del día: las grandes tragedias literarias fueron escritas por los griegos y por Shakespeare. Ninguno de ellos conocía el chocolate, por eso les decía que se me hizo agua en la boca. Esta frase es de Sandra Boynton. Bueno, pues yo los dejo con el clima, deseándoles que pasen una extraordinaria tarde. Ya amenaza lluvia, cuídese mucho con estos cambios de temperatura, que le pueden dar una gripita y luego viene el susto de si es COVID o no. Tenga muchas precauciones, guárdese si puede, si tiene la posibilidad, y si está comiendo, provecho. Muy buenas tardes, nos vemos mañana. El pronóstico de lluvias esperan intensas para Oaxaca y Guerrero, muy fuertes para Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla, fuertes para Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Chiapas. La temperatura máxima superior es a 45 grados centígrados para Baja California y Sonora, de 40 a 45 grados centígrados para Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán, de 35 a 40 grados centígrados para San Luis Potosí, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Guerrero y Quintana Roo. En Querétaro, actualmente su temperatura es de los 28 grados centígrados con una máxima de 29, una mínima de 15, con 90 a 100% de probabilidad de lluvia para hoy. Informó para QNT Noticias y Express Metropolitano, Anaí Barrón Rivera.